una villa en las afueras, donde se reunieron muchos ricos. La gente en la villa pasaba un rato agradable y se relajaba al máximo. Un hombre en el patio de la villa pasaba junto a la piscina. De repente, vio algo. El hombre se sentó cerca de la piscina y se quedó mirando. En ese mismo momento, alguien lo agarró por el cuello y lo empujó directamente a la piscina. Entonces, muchas personas salieron del agua. El comandante ordenó a todos que salieran del agua y ocuparan sus posiciones. Un hombre calvo estaba sentado descansando cerca. Se dio cuenta de lo extraño que era lo que estaba pasando y enseguida cogió su arma, ordenando a todos que salieran inmediatamente. Sin embargo, el hombre calvo fue eliminado rápidamente. El resto de los bandidos reaccionaron rápidamente, empuñando sus armas y preparándose para defenderse del ataque enemigo. Tan pronto como salieron corriendo del edificio de la villa, una granada de luz y ruido voló en su dirección. Usando a los bandidos como escudo, los miembros de las fuerzas especiales se lanzaron hacia adelante. Los bandidos estaban a su merced, además de que no estaban organizados. Sin embargo, uno de los bandidos se escondió en el otro lado de la villa. No lanzó un ataque frontal, sino que, entrando por la retaguardia, intentó atacar a las fuerzas especiales. El hombre no logró su objetivo, ya que el comandante de las fuerzas especiales corrió hacia él y lo derribó hábilmente. Le retorció el brazo al hombre y luego lo eliminó con bastante facilidad. El perímetro estaba despejado, por lo que ordenó a los francotiradores que ocuparan sus posiciones. El hombre era el instructor superior de una unidad especial, muy griega. Los bandidos restantes se refugiaron en el edificio de la villa, pero debido a ello quedaron encerrados y sin vía de escape. Por lo tanto, uno tras otro, el escuadrón de fuerzas especiales eliminó a los bandidos. 10 minutos después, se recibió un mensaje indicando que el objetivo principal había sido eliminado. El hombre informó al resto que el helicóptero con refuerzos llegaría en 30 minutos. El capitán se sentó y descansó en la villa. Justo en ese momento, un subordinado se acercó corriendo al capitán con una botella de vino en las manos. Le preguntó al capitán si quería beber vino caro. Muy griega pidió a los demás que esperaran un poco, ya que tenían que esperar al helicóptero. Sin embargo, uno de sus subordinados pensaba que los refuerzos del helicóptero se beberían todo lo que había. Algunos de los subordinados preguntaron si alguien había encontrado una consola de videojuegos. Otro subordinado consideraba que ya era hora de que el hombre madurara y dejara de jugar. Algunos se alegraron de haber encontrado un bonito encendedor de oro. Muy griega los llamó un grupo de tontos a los que solo les interesaban las mujeres guapas. Desde la fundación del país L, este ha estado en constante conflicto militar con el país H por cuestiones territoriales. Bajo el liderazgo del recién elegido líder, el poderío militar del país L se desarrolló rápidamente. Utilizó armas secretas para obligar al país a seguir resistiendo y, con el tiempo, recuperar el territorio ocupado. De todos los ases que tenía bajo la manga, el más famoso era una unidad de combatientes llamada Chispa. Pronto, la unidad Chispa se dio cuenta de que el helicóptero había llegado hasta ellos con bastante rapidez, ya que no habían pasado ni 30 minutos. Esta situación hizo que Muy griega se pusiera en guardia, ya que incluso el sonido le pareció extraño. Sus temores no eran infundados, ya que de repente les dispararon desde el helicóptero. Todo a su alrededor se convirtió en una trampa de fuego y solo entonces Muy griega comprendió que el enemigo había llegado hasta ellos. No entendía en absoluto de dónde había sacado el enemigo refuerzos, si la misión era completamente secreta. Muy griega pidió apoyo al cuartel general por radio, ya que habían llegado refuerzos enemigos. Ordenó a sus hombres que estuvieran preparados y a los francotiradores que cubrieran a las fuerzas especiales. Los hombres se refugiaron en el edificio de la villa y dispararon desde allí contra el helicóptero. Sin embargo, Xiao Gou se interpuso y fue alcanzado por un disparo desde el helicóptero. Muy griega le preguntó al hombre si estaba bien. Sin embargo, el hombre estaba ileso y solo había recibido un rasguño. Mientras se echaba vino de una botella sobre la herida, se quejaba de que estaba desperdiciando vino blanco. Muy griega preguntó si el francotirador estaba en su lugar y este confirmó que ya estaba allí. Le pidió a Muy griega que se apoyara en él y apuntó. Muy griega le ordenó que disparara, pero en ese momento se quedó paralizado. Empezó a seguir disparando, pero de repente empezó a pensar con la cabeza. No entendía cómo habían podido descubrir su misión. Rápidamente, el enemigo los rodeó y quedaron atrapados como ratas en una trampa.
Muy comprendió que ya no tenían salvación, así que agarró una granada e intentó lanzársela a los enemigos, pero en ese mismo instante perdió su mano derecha. Le hirieron por la retaguardia, donde se suponía que el equipo debía cubrirle, lo que le sorprendió mucho. Su mano con la granada cayó justo delante de su subordinado herido. Sin embargo, en ese momento, otro subordinado corrió, agarró la granada y la lanzó contra los enemigos. Las fuerzas enemigas no sufrieron ningún daño por la acción del hombre. Sin embargo, el hombre fue castigado instantáneamente con una lluvia de balas. Muy todavía intentaba comprender por qué los enemigos se encontraban en su retaguardia. En ese momento, le apuntaron con un arma a la cabeza. Sin embargo, la respuesta a la pregunta de Muy se encontró rápidamente cuando apareció un hombre y le dijo que nada era imposible en este mundo. Muy reconoció al hombre de inmediato. Tenía un tatuaje en la mano izquierda y 3 anillos en los dedos. El villano siempre debe permanecer en el anonimato, por lo que no se le puede mostrar al principio. No era un villano de película, por lo que decidió terminar con todo de inmediato y eliminar a Muy seguía tratando de entender cómo era posible y por qué precisamente este hombre había tomado esa decisión. De repente, una luz brillante se filtró por las persianas entreabiertas y le dio en la cara. Abrió los ojos, tratando de entender dónde estaba. Lo último que recordaba era cómo el traidor le había quitado la vida. En ese momento estaba demasiado débil, pero sentía que aún estaba vivo. Ahora solo tenía una pregunta en la cabeza: ¿por qué seguía vivo? Al mirar su mano derecha, Muy pensó que el traidor había decidido torturarlo. Se preguntaba si las fuerzas enemigas lo estaban observando, dónde estaba la cámara y por qué seguía allí. Su herida era profunda, así que lo primero que decidió hacer fue detener la hemorragia. Había perdido demasiada sangre, por lo que había que darse prisa. Al acercarse a la mesa, encontró una grapadora, así que decidió usarla. Muy cosió rápidamente su herida con grapas y la grapadora. Fue increíblemente doloroso hacerlo. Sin embargo, el dolor le hizo fijarse en su mano y se dio cuenta de que esa mano no era la suya. La voz tampoco era la suya. En ese momento vio su reflejo en el espejo. Un poco asustado, se acercó lentamente al espejo para verse mejor en el reflejo. Al mirarse en el espejo, Muy no entendía en absoluto quién era el hombre que tenía delante. No podía comprender qué había sucedido ni cómo era posible algo así. De repente, alguien llamó a la puerta, lo que alarmó al joven. Una mujer llamó a la puerta de la habitación y le dijo a Saoxian que la comida estaba lista. Admitió que no era fácil para el joven, pero le pidió que saliera y almorzara con la familia. Muy no podía entender quién era Saoxian. La mujer le dijo que había preparado su plato favorito. Esas palabras le provocaron una reacción al joven. De repente, le vino a la mente el recuerdo de cuando intentaron darle de comer una hamburguesa con una cucaracha. Saoxian no entendía por qué le trataban así, ya que no le había hecho nada malo a nadie. Sin embargo, el chico se indignó porque, por culpa de Saoxian, nadie podía comer. La gente se reunió alrededor para ver el espectáculo. El chico admitió que ya habrían terminado de comer si no fuera por Saoxian. Le dijo a Saoxian que se diera prisa, porque tenía muchas ganas de comer. Saoxian no quería comer ninguna hamburguesa y empezó a quejarse de que Qintian lo había encerrado en el baño. En ese momento, otro chico se le acercó y le dio una patada en el estómago. Le advirtió a Saoxian que no hiciera tonterías. El chico le recordó a Saoxian que tenía pruebas. Además, Saoxian estaba molestando a todos y todos lo estaban viendo. Luego, el chico exigió que Saoxian se disculpara. Toda la gente se reunió alrededor para ver cómo Saoxian se comía la hamburguesa con la cucaracha. Al final, el pobre tipo se rindió y se metió la hamburguesa con cucaracha en la boca. Los guardias y el resto de personas observaban con expectación el espectáculo. Saoxian se sentía increíblemente humillado y avergonzado. Ahora Muy entendía por qué el chico había cometido un acto tan horrible. Después de tanto acoso, la hamburguesa con cucarachas fue la gota que colmó el vaso y quebró al adolescente. Solo quería poner fin a su sufrimiento. Sin embargo, lo irónico era que Muy había renacido en el cuerpo de Saoxian. Había renacido como un adolescente del país llamado Wan Saoxian. La vida pasada de Muy se detuvo en ese terrible momento en el que apareció ante él el traidor. Junto con sus compañeros de equipo, perdió la confianza y la esperanza. En ese momento,
Muy griega juró vengarse y no perdonar nunca a los traidores. El destino dispuso que renaciera en el cuerpo de un adolescente débil. No tenía fuerza, dinero ni poder, pero en su ciudad natal había un dicho: en medio de la nada se pueden encontrar pastos con abundante agua y hierba. Tenía los recuerdos y la experiencia de su vida pasada, lo que lo diferenciaba de la gente común. Conocía a su enemigo, pero el enemigo no lo conocía a él, por lo que la ventaja estaba de su lado. Ahora su principal objetivo era ganarse el respeto y encontrar la oportunidad de recabar información. Tenía que armarse de paciencia y esperar el momento adecuado. Su estómago rugió con fuerza. El chico comprendió que con el estómago vacío era difícil conquistar cimas. Para empezar, tenía que adaptarse a su situación actual y a su entorno, y luego resolver el problema. Ahora tenía que conocer a su nueva familia. Al mirar en el armario, el chico encontró una nota. Después de leerla y cambiarse de ropa, el chico prometió que cumpliría el deseo de Saoxian para que éste descansara en paz. En su nota de despedida, Saoxian pedía a sus padres que creyeran que, si sobrevivía, se convertiría en el hombre más fuerte. Mamá estaba contenta de que Saoxian por fin hubiera salido de su habitación. Papá señaló que mamá se había esforzado mucho para preparar la comida, por lo que le pidió a su hijo que se lo comiera todo antes de que se enfriara. El nuevo Saoxian no se resistió y se dispuso a comérselo todo. Miró atentamente al hombre y a la mujer que eran los padres de Wan Saoxian. Muy griega nunca había tenido padres. Al examinar la comida, el chico se sorprendió de que comieran eso todos los días, ya que olía mucho mejor que la comida de la cafetería. Sin embargo, le resultaba increíblemente difícil usar los palillos de bambú. No podía entender cómo en los países asiáticos podían comer con palillos de bambú. Tan pronto como comió el primer bocado, quedó increíblemente encantado. La cocina china le parecía tan rica y sabrosa. Mamá intentó preguntarle por qué se comportaba así. Sin embargo, papá la detuvo y le recordó a su esposa que tal vez su hijo llevaba mucho tiempo sin comer, además de que ya habían pasado por algo similar anteriormente. Mamá estuvo de acuerdo con su esposo. Para ella, lo más importante era que su hijo estuviera sano, lo que finalmente le daba tranquilidad. Ella pasaba mucho tiempo llevándole comida a Saoxian a la puerta, pidiéndole que no se olvidara de comer para que pudiera estudiar bien. Uno de esos días, Saoxian le dijo a su mamá que ya no iría a la academia. Su madre se preocupó e intentó averiguar si le costaba estudiar o si había pasado algo. Saoxian no fue capaz de confesar lo que le había sucedido, así que simplemente le dijo que estaba enfermo. Mientras su hijo comía, su madre se fijó en su mano vendada. Ella admitió que, desde que su hijo asistía a la Academia Halcón de Montaña, siempre llegaba a casa lleno de moretones. Ella ya quería sacar el tema de que alguien estaba golpeando a su hijo, pero el nuevo Saoxian interrumpió la conversación diciendo que era por el entrenamiento militar. Los padres intentaron averiguar si su hijo se llevaba bien con sus nuevos conocidos y compañeros de clase en la academia. La madre volvió a intentar averiguar si se burlaban de su hijo, pero Saoxian volvió a interrumpir el tema, afirmando que todos eran muy amables con él. La madre se alegró mucho al saber que su hijo estaba bien, ya que había estado muy preocupada por él durante todos esos días. El chico le pidió a su madre que no se preocupara por nada, ya que él correspondería a sus nuevos conocidos con el mismo trato que ellos le daban a él. 2 días después, el chico regresó a la academia. Desde que heredó la vida de Wan Saoxian, también heredó todos sus resentimientos y deseos. Llamó a una de las chicas que pasaba por allí y le preguntó dónde estaba su residencia. La chica se sorprendió mucho. Ni siquiera entendía por qué ese chico repugnante se comportaba así. Mientras tanto, el rubio estaba tumbado en la cama jugando con el teléfono. Se quejaba de que había vuelto a perder en el juego. Saoxian entró en la habitación pensando que los saboteadores nunca comprenderían su error si no se les daba una lección. En cuanto entró en la habitación, cerró la puerta tras de sí. Anunció en voz alta que había vuelto. Se dirigió a todos llamándolos perdedores. Incluso les preguntó si les sorprendía que hubiera vuelto. El rubio estaba encantado, porque después de perder en el juego, estaba buscando a alguien con quien descargar su ira, y el chico se lo había puesto fácil. Se acercó a Saoxian y le preguntó dónde había estado los últimos días, y si le había gustado la hamburguesa. Al mirar su cama, Saoxian notó que el rubio había desordenado su cama. Todos lo miraron con descontento.
Muy griega consideraba a Wan Shaoxian un tonto, ya que los insignificantes como él nunca lo tratarían bien. El rubio se indignó por el tono en que el chico le hablaba. Además, solo había tirado un poco de basura en su cama. Acercándose aún más, le preguntó qué le haría Shaoxian por tal acto. El rubio le ordenó al chico que no mencionara lo de la cama estropeada, porque si no iría a su casa. Sin embargo, Shaoxian no se molestó en escuchar las obscenidades que salían de la boca del rubio y simplemente le dio un puñetazo en la barbilla. Recordó que en Oriente hay un dicho, no escatimes en azotes cuando eduques a los niños. El rubio perdió el conocimiento al instante por el golpe en la barbilla. Los demás se indignaron porque el chico había atacado a su querido Qin Tian. Shaoxian se puso en posición de combate. Sabía perfectamente que, desde el punto de vista físico, su cuerpo actual era demasiado débil. Sin embargo, como es militar, sabía que las armas más poderosas del cuerpo humano son los codos y las rodillas. Por lo tanto, comenzó a usar los codos y las rodillas para atacar a los oponentes que quedaban frente a él. El chico creía que, si usaba los codos y las rodillas, incluso un débil podía vencer a un oponente más fuerte. Todos los rivales yacían en el suelo, inconscientes. El chico se echó el pelo hacia atrás con la mano y declaró que, a partir de ese día, ninguno de los que habían ofendido a Wan Shaoxian escaparía de su venganza. Hace un tiempo, un chico corría por el estadio. El instructor hizo sonar el silbato, indicando que todos podían formarse. Todos los corredores estaban increíblemente agotados. El instructor le ordenó a Shaoxian que se acercara a él. Lentamente, el chico se acercó al instructor. Sin embargo, en ese momento, el instructor lo golpeó tan fuerte que el chico se tambaleó. Le preguntó con tono amenazante por qué iba rezagado. El instructor se quejó de que el chico debería avergonzarse, ya que incluso las chicas lo habían adelantado. Shaoxian explicó que ya le había dicho al instructor que ayer había tenido fiebre y que su cuerpo aún no se había recuperado. Sin embargo, el instructor le ordenó al chico que se callara. Afirmó que la temporada de gripe ya había pasado hacía tiempo, por lo que el chico no debía usar eso como excusa. El instructor consideraba que el chico no tenía ganas de superarse, pero sí tiempo para inventar excusas. El chico quería decir que estaba diciendo la verdad, pero el instructor lo agarró del pelo y le ordenó que dejara de excusarse. De repente, el instructor volvió a golpear al chico con toda su fuerza con la mano izquierda, mientras los demás lo observaban con alegría. Afirmó que el chico tenía el cabello demasiado largo y que por eso parecía una chica. El instructor consideraba que el padre del chico no lo había educado bien, al no explicarle cómo debía ser un hombre de verdad. Incluso llegó a insultar al padre del chico. A continuación, el instructor informó de que la preparación especial de los alumnos de primer año de la Academia del Halcón Montañés era una tradición que se mantenía desde la fundación del centro educativo. Consideraba que había que tomarse esta tradición muy en serio, ya que podía influir en la calificación final al final del año. El instructor incluso anunció a todos que podían acabar como el chico que estaba arrodillado ante él si no se esforzaban al máximo. Wan Shaoxian intentaba comprender por qué se burlaban de él constantemente, porque él era precisamente la víctima. De vuelta a la realidad, el nuevo Shaoxian comprendió perfectamente que simplemente habían utilizado al chico como ejemplo. Consideraba que se trataba de una práctica disciplinaria habitual entre los militares, pero no estaba de acuerdo, ya que consideraba que ese método era cruel con los estudiantes normales. La memoria de Shaoxian comenzó a recuperarse, pero aún tenía algunos vacíos. Sentía como si todo eso le hubiera pasado a él mismo. Necesitaba tiempo para aprender sobre el país y recopilar información, de lo contrario podría perderse y cometer un acto imprudente. Mientras seguía corriendo, el chico se dio cuenta aún más de que tenía un cuerpo muy débil y que el entrenamiento le llevaría mucho tiempo. De repente, tropezó y casi cae de bruces sobre el asfalto. Sin embargo, logró mantenerse en pie, pero observó con tristeza que la coordinación y la velocidad de reacción de su cuerpo actual tampoco estaban en las mejores condiciones. Al final, decidió reunirse con el instructor el lunes. En cuanto llegó a casa, su madre le abrió la puerta. Ella pensó que Shaoxian se había olvidado las llaves en casa, ya que no podía abrir la puerta. Su hijo confirmó su suposición. Su madre notó que últimamente el chico salía temprano de casa. Se preguntó si estaría entrenando o qué estaría haciendo. El chico volvió a confirmar sus sospechas. En realidad,
Sentía pena por su madre, que ni siquiera sabía que su hijo estaba muerto. Y en el cuerpo de su hijo había renacido un afortunado soldado de las fuerzas especiales. Sin embargo, era algo irreversible, por lo que tenía que aceptarlo y seguir adelante con su vida. Decidió hablar con su madre. El chico le dijo a su madre que se había interesado por una pequeña ciudad. Le había impresionado un viejo dicho sobre un banco de arena. Las personas que no saben trepar, al final mueren. Estaba agradecido a sus padres actuales por la segunda vida que le habían regalado, pero tenía su propia visión del mundo. El chico señaló que ya era adulto, por lo que había llegado el momento de aprender a escalar por sí mismo. Mamá y papá se alegraron de escuchar esas palabras de su hijo, ya que hasta hacía poco estaban muy preocupados por él. Sin embargo, en sus pensamientos, prometió a sus padres que se vengaría de todos los que alguna vez habían hecho daño a Saoxian. El 21 de octubre era el último día de los exámenes anuales en la Academia de Halcón de Montaña. El instructor estaba sentado en el aula viendo los videos que había grabado de las alumnas mientras corrían. Gracias a su microcámara, pudo capturar unas imágenes que, en su opinión, eran impresionantes. El hombre pensaba que había hecho un trabajo excelente, por lo que si editaba un poco los videos obtenidos y los vendía en internet, ganaría una fortuna. Miraba los videos y se maravillaba con las chicas. Pero de repente, Saoxian entró en su campo de visión y estropeó toda la foto. No entendía cómo un chico tan defectuoso había aparecido en el mejor video. El hombre incluso pensó que debía darle las gracias al chico, ya que gracias a él iba a subir un peldaño más en la escala profesional. De lo contrario, con su biografía, no habría podido entrar en Dasengo. El hombre estaba encantado, ya que consideraba que Saoxian era su billete a la felicidad. Una vez, Qingtian escuchó que un hombre quería trabajar como guardia de seguridad en la empresa Dasengo. Incluso se burló del hombre, diciéndole que estaba diciendo tonterías. El hombre admitió que lo entendía todo. Sabía que los guardias de seguridad de Dasengo eran excombatientes de las fuerzas especiales, por lo que, naturalmente, no podían compararse con él, un policía corriente. Qingtian señaló que, dado que el hombre lo entendía todo, no se le podía dejar marchar tan fácilmente. El hombre consideraba que el chico debía volver al entrenamiento para los alumnos de primer año de la Academia Halcón de Montaña, ya que el director de la academia daba mucha importancia al programa de formación cerrado para el primer año. También subrayó que el programa era un elemento clave para las calificaciones de fin de año. El hombre comentó que entendía perfectamente que a Qingtian no le gustaba que otros invadieran su libertad y comodidad, por lo que no quería limitarlo de ninguna manera. Sin embargo, Qingtian le preguntó retóricamente al hombre si era capaz de hacer algo así. El hombre le aseguró inmediatamente al joven que no se atrevía a dudar de sus capacidades. No obstante, señaló que de esta manera Qingtian evitaría riesgos y problemas innecesarios. De repente, incluso admitió que tenía algunos contactos en el barrio criminal de Xicheng, por lo que si Qingtian necesitaba algún tipo de contrabando, él se lo conseguiría sin falta. El hombre incluso le dijo que podía conseguirle la píldora roja si Qingtian la necesitaba. Al oír hablar de la píldora roja, Qingtian se sorprendió. Inmediatamente se dio cuenta de que el hombre era un buen tipo. El hombre volvió a lanzarle cumplidos. Qingtian finalmente se mostró más amable con él. Le dijo que su hermano mayor era el responsable de la seguridad de Dasengo, y que él nunca se había llevado bien con él. Por eso le hizo una propuesta al hombre: si le conseguía la píldora roja, tal vez podría interceder por él y lo aceptarían en la guardia de Dasengo. El hombre estaba encantado y dijo que si Qingtian lo ayudaba a entrar en Dasengo, no solo le daría la píldora, sino también su vida. Qingtian decidió poner a prueba la lealtad del hombre, ya que le había dicho esas palabras. Señaló a Saoxian y le dijo que debía golpear al chico que estudiaba con él en el entrenamiento especial. El hombre pensó que el chico era enemigo de Qingtian, pero Qingtian confesó que simplemente no le gustaba el peinado del chico. Al volver a la realidad, el hombre señaló que el chico simplemente había tenido la mala suerte de convertirse en el blanco de un canalla. Y luego siguió viendo el video con las chicas. En ese momento, alguien llamó a la puerta del despacho. El hombre se puso la gorra e intentó apagar la computadora. No entendía quién podía haber venido a la oficina a mediodía. Tan pronto como invitó a entrar a quien llamaba a la puerta, Saoxian entró. El hombre pensó inmediatamente que no se debe hablar de las personas a sus espaldas, pero después de todas las burlas que había sufrido, no creía que el chico fuera a volver a estudiar.
Sin embargo, notó que el chico no se veía en absoluto como antes y que, además, había cambiado de peinado. Saoxian miró fijamente al hombre y comenzó a evaluarlo. Ante él vio a un hombre de unos 35 años, de unos 180 centímetros de estatura y unos 85 kilos de peso. La figura del hombre era relativamente proporcionada, con exceso de grasa, hombros débiles, andar lento y postura firme. El joven supuso que el hombre no estaba en absoluto preparado. Además, se fijó en que el hombre tenía la costumbre de sujetarse el cinturón con la mano derecha, lo que indicaba su pasado militar. Las manos del hombre eran ásperas, posiblemente había recibido entrenamiento. Según sus suposiciones, el hombre no tenía un gran control sobre su cuerpo. El hombre le preguntó por qué el joven lo buscaba. Por el grosor del brazo izquierdo del hombre, el chico supuso que el brazo izquierdo estaba echado hacia atrás. No había rastros de disparos en la mano del hombre, por lo que decidió descartar la artillería. Tras analizar toda la información disponible, Saoxian llegó a la conclusión de que el hombre que tenía delante era de carácter torpe y tenía pocos conocimientos sobre medidas de seguridad. También concluyó que el hombre procedía de la seguridad y no tenía experiencia en el combate en el campo de batalla. Sin embargo, con su estado físico actual, un combate 1 contra 1 con el hombre era arriesgado, por lo que el chico ideó otro plan. Le entregó un regalo al instructor. El instructor suspiró, pensando que el chico había decidido ganarse su favor. Señaló que Saoxian había insultado a Qintian, por lo que no podía aceptar su regalo, así que le dijo al chico que se largara. El chico ahora entendía perfectamente que el instructor sabía muy bien que Saoxian había sido objeto de burlas todo este tiempo. Saoxian decidió jugar su carta ganadora y explicó que el instructor lo había malinterpretado y que, en realidad, Qintian ya lo había perdonado. También añadió que cumplía las órdenes de Qintian, ya que era su persona de confianza. El instructor se sorprendió de que Qintian perdonara al chico. No entendía cómo era posible, ya que el chico lo enfurecía muchísimo. Ahora el instructor entendía por qué el chico había cambiado de peinado, ya que tenía un protector y el chico solo estaba fingiendo. Saoxian miró al hombre con mirada sanguinaria, señalando que reconocer los propios errores es algo bueno. El hombre se rió, al darse cuenta de que el chico era realmente bueno. Con una sonrisa y una risa repugnante, admitió que después de todas las burlas hacia el chico, pensó que éste perdería la cordura. En sus pensamientos, admitió que si él hubiera sobrevivido a tales burlas, le habría resultado difícil seguir viviendo. Incluso le sorprendió que un chico tan repugnante como Qintian ya se hubiera cansado de jugar y hubiera podido dejar ir a Saoxian. Saoxian le dio las gracias al hombre, porque todo se había resuelto gracias a las palabras del instructor, que les dijo que si no eran lo suficientemente buenos, debían mejorar. Por eso decidió hacerle un regalo y esperaba que el instructor lo aceptara como muestra de agradecimiento. Al ver la caja, el instructor se quedó sorprendido, ya que el chico le ofrecía un Pineapple 16, que acababa de salir a la venta. Había estado 11 horas haciendo fila, pero no había podido comprarlo. El hombre aceptó encantado el Pineapple 16, diciendo que no había por qué darle las gracias y que solo había cumplido con su deber como instructor. El chico se detuvo y señaló que le habían pedido que le hiciera otra pregunta al instructor. El hombre se relajó por completo y preguntó qué quería preguntar el tipo. Mientras tanto, el tipo ya había hecho un movimiento relámpago. Durante 2 días había tenido recuerdos humillantes e insoportables de Saoxian. Vio al instructor que observaba el sufrimiento de Saoxian con una expresión intrigada en su rostro. Era como si la cara del hombre dijera que Saoxian tenía la culpa de todo. Saoxian había muerto a causa de todo este sufrimiento, y nadie se había dado cuenta de nada. El chico solo hizo una pregunta, ¿por qué él? Y luego pateó al hombre entre las piernas con su pie derecho. Saoxian seguía preguntando por qué un debilucho como él se había encontrado accidentalmente con el engendro del infierno. Sin embargo, el tipo afirmó tristemente que Saoxian nunca sabría por qué se había convertido en un chivo expiatorio. En ese momento, en casa de Saoxian, un huevo cayó de una bolsa en casa de su madre y aterrizó en el suelo. Incluso se quejó de que parecía que la bolsa se había roto. La mujer se sintió apenada por haber perdido tanto tiempo. Mamá estaba preocupada por Saoxian, esperando que su hijo se hubiera llevado hoy a la escuela el teléfono que le había comprado recientemente. El hombre temblaba porque el golpe había sido increíblemente traumático. Sin embargo, el chico no iba a detenerse ahí,
sino que se abalanzó sobre él y le dio un puñetazo en la garganta con la mano izquierda. Luego le golpeó en la cara con la rodilla derecha. Creía que incluso un enclenque como él podía golpear en lugares tan vulnerables. Sin embargo, no creía que eso fuera lo principal, porque el movimiento clave era coger al oponente por sorpresa. Y entonces pateó al hombre en la cara con su pie derecho una vez más. En ese momento, el ordenador se encendió y el tipo vio lo que el hombre había estado mirando todo este tiempo. El hombre gemía temeroso para que el tipo se alejara de él. Entonces el tipo preguntó si el hombre podía responder a su pregunta ahora mismo. El hombre le pidió que se tomara su tiempo, ya que no tenía prisa, pero quería escuchar atentamente lo que el hombre le dijera. Mientras tanto, Kim Tian estaba en el hospital. Su madre le pidió a su hijo que no se esforzara demasiado, ya que el médico había dicho que tenía una leve conmoción cerebral. Sin embargo, al parecer, al chico no le habían enseñado buenos modales, ya que le dijo a su madre que se callara. Al leer lo que escribían sobre él, el chico se enfadó porque toda esa escoria se atrevía a decir cosas desagradables sobre él. Antes ni siquiera se atrevían a estornudar en su dirección. Su madre seguía pidiendo a su hijo que se calmara, recordándole que el médico le había ordenado permanecer en el hospital. Le pidió que no se enfadara con ella, ya que estaba preocupada por él. Pero en ese momento vio de repente una foto publicada, tomada cuando estaba inconsciente. El chico se enfureció de inmediato, amenazando con encontrar a todos los que se atrevían a decir una sola palabra negativa contra él. Su madre se sorprendió al ver a su hijo así e intentó calmarlo. Sin embargo, el chico claramente no era un modelo de cortesía, ya que le ordenó a su madre que cerrara la boca inmediatamente o él mismo se la cerraría. A su madre se le llenaron los ojos de lágrimas ante las duras palabras que le dirigía. Los guardias que estaban detrás de la puerta de la habitación oyeron cómo su madre le decía con alegría que había pedido su sopa de tortuga favorita para que él pudiera comerla si quería. Sin embargo, Kim Tian volvió a gritarle a su madre y le ordenó que se marchara inmediatamente. Sin embargo, su madre seguía sin salir de la habitación, llorando. En ese momento, la chica le preguntó a su compañero de seguridad si el segundo hijo de la familia Kim siempre había sido tan malcriado. El hombre no respondió a su pregunta. La chica no se calló y le preguntó por qué guardaba silencio. Incluso señaló que el chico había sido enviado al hospital por asunto. El hombre le ordenó que no hablara de más y que hiciera su trabajo como es debido. La chica pensó que el chico se estaba comportando de manera demasiado seria en una situación así. Ella dijo que era aburrido estar allí parada sin hacer nada, y que él ni siquiera quería hablar con ella. La chica incluso declaró con descontento que debería haber dimitido. Lo habría hecho hace tiempo, porque ser guardia de seguridad es increíblemente aburrido y tuvo que dedicar mucho tiempo a aprender el idioma del país. De repente, un hombre se acercó a ellos. Admitió que estaba un poco sorprendido, ya que la chica se había adaptado mucho mejor de lo que él pensaba. El hombre señaló que no era en vano que la hubieran contratado para el servicio de inteligencia del país H. A continuación, saludó majestuosamente a la chica, señalando que era la primera vez que se veían y mencionando su nombre, Mona Trent. Este hombre era Kim Seng, heredero de la familia Kim y director ejecutivo de la empresa Daseng. La cara de la chica se sonrojó en ese momento, ya que el señor Kim la había reconocido. Sonriendo, le recordó a la chica que actualmente era el responsable de la seguridad de la empresa, por lo que recordaba la información de todos los empleados. Mona Trent estaba encantada con el hombre, ya que lo consideraba guapo. Justo en ese momento, la puerta de la habitación se abrió y apareció una mujer sorprendida. La madre se alegró de que su hijo mayor hubiera venido, pero estaba un poco molesta por no haber oído llegar y no haber visto ninguna notificación. Kim Seng solo sonrió tras sus palabras. Le dijo que acababa de llegar en avión y que se había ido directo al hospital. El hijo mayor le pidió amablemente a su madre que no se preocupara, diciendo que su hermano era un chico muy impulsivo y que él mismo hablaría con él. La madre aceptó su decisión, ya que el hijo menor, por muy difícil que le resultara, siempre obedecía a su hermano mayor. A continuación, la mujer, muy alterada, se marchó junto con sus guardaespaldas. Cuando Kim Seng comenzó a entrar en la habitación, la chica lo miraba desde atrás, admirándolo abiertamente. El segundo guardaespaldas consideraba que el comportamiento de la mujer era demasiado poco profesional. Al marcharse con la cabeza bien alta, la mujer exigió a sus guardaespaldas que informaran inmediatamente a la segunda joven señora de que Kim Seng había regresado.
Los guardaespaldas obedecieron sus órdenes. Al entrar en la habitación, Kim Seng le dijo a su hermano con tono autoritario que no era un problema tan grave. Kim Tian ya no era tan malicioso y no se atrevía a insultar a su hermano, como madre, sino que se sentaba en silencio con aspecto de perro apaleado. De pie junto a la pared, Kim Seng le pidió que no lo culpara por sermonear a su hermano. Le recordó cortésmente que debía tratar con respeto a sus mayores, ya que a su madre no le había resultado fácil criarlo. Luego anunció con firmeza que hablaría con suavidad y al grano, ya que solo tenían 10 minutos para conversar, porque luego tenía que ir a una reunión de negocios. Sentándose en el sofá y quitándose las gafas, Kim Seng señaló con autoridad que, antes de su partida, su hermano había declarado que durante 2 años dirigiría el Distrito 26. Sin embargo, un mes después, su hermano acabó en el hospital. A Kim Seng le interesaba saber por qué su hermano había acabado en el hospital. Incluso señaló que a Kim Tian le quedaban 9 minutos y 30 segundos. Tras sus palabras, Kim Tian sintió una aura aterradora que emanaba de su hermano y se sintió increíblemente asustado. Mientras tanto, detrás de la puerta de la habitación, Mona Trent se sorprendió al ver que, desde que Kim Seng había entrado en la habitación, el caprichoso niño se había quedado callado. Incluso le pareció que tal vez había pasado algo, lo que la inquietó un poco. El segundo guardia no respondió a sus preguntas. De repente, ella se interesó sentirá algo por ella el señor Kim Seng. Incluso se interesó por saber si le gustaba lo dulce o lo picante, ya que a ella le gustaba lo picante. El segundo guardia le recordó de nuevo que Kim Seng era su jefe, por lo que le pidió que dejara de fantasear con tonterías y que mejor no coqueteara con Kim Seng hasta conocer su verdadera naturaleza. La joven admitió que, en realidad, conocía muy bien al señor Kim Seng. Sabía que a los 17 años se había proclamado campeón de Sansu en peso ligero en el país, que a los 18 años había sido incluido en la lista de participantes de los Juegos Mundiales Juveniles y que a los 21 años había ganado el cinturón de oro de la Superliga de Artes Marciales Mixtas en peso ligero. Según su información, durante los 2 años siguientes participó en 57 combates diferentes de artes marciales mixtas en peso medio. No sufrió ni una sola derrota y se convirtió en la nueva estrella de la arena de combate, haciéndose famoso para todos. Sin embargo, a los 23 años, debido al exceso de atención, anunció que se retiraba y desapareció. Ella no sabía en qué se había dedicado Kim Seng durante 6 años. Y cuando volvió a aparecer, ya participaba en la conferencia de entrega de premios de la empresa Dassault como cuarto accionista más importante. En ese momento, la opinión pública pensaba que el motivo de su regreso era la herencia del negocio familiar. Sin embargo, ella sabía algo que muy pocos sabían. Casi nadie sabía que, un año antes, Kim Seng había comenzado a gobernar el sombrío Distrito 26. Se había convertido en el rey clandestino del Distrito 26. De repente, detrás de ella se oyó una voz que decía que parecía haber oído hablar de él. Kim Seng sonrió, recordándole a la chica que eran antiguos oficiales de inteligencia y que debían proteger la vida privada de su empleador. El segundo guardia pensó inmediatamente que Kim Seng no se había ido por su propia voluntad, sino que lo habían obligado a hacerlo. Mona Trent estaba tan sorprendida por la repentina aparición de Kim Seng ante ella que pensó que era un gato, ya que no había oído ningún ruido. Sin embargo, Kim Seng decidió pedirle amablemente un favor. Necesitaba que ella investigara a una persona. La chica estaba feliz de tener algo de entretenimiento en su vida, así que aceptó encantada la petición de su jefe. Kim Seng le dijo que le enviaría la información detallada por mensaje y luego le dijo que tenía que irse. La chica le deseó buen viaje, lo que no gustó nada al segundo guardaespaldas, al que ella estaba poniendo en peligro de recibir una amonestación o ser despedido por su comportamiento. Kim Tian, que había escuchado su conversación, cogió inmediatamente el teléfono y llamó a sus secuaces. Les ordenó que encontraran inmediatamente a Wan Shaoxian y se aseguraran de que no pudiera siquiera levantarse de la cama. Wan Shaoxian, por su parte, por fin terminó de copiar la información del ordenador del instructor a una memoria USB. Intentó recordar cuánto tiempo había pasado desde la última vez que había visto a alguien cuyas pruebas incriminatorias estuvieran todas en un solo lugar. El chico incluso pensó que el hombre era un idiota. Calculó que ese material comprometedor, sacado del ordenador del instructor, bastaría para que éste pasara varios años entre rejas.
Incluso pensó que si entregaba al instructor a la policía, se consideraría una venganza por Saoxian. El chico se sorprendió de repente cuando sonó el teléfono del instructor. El hombre estaba en shock, tenía mucho miedo. Mirando al chico, pensó que ante él no había un ser humano, sino un demonio. Saoxian se acercó al inspector y le dijo con calma que, como ya era de noche, tenía que irse a casa a cenar, porque la comida oriental solo está buena cuando está caliente. El hombre miró a la cara del chico. En su interior, estaba conmocionado por el hecho de que el chico lo atormentara con una mirada inexpresiva, mirara al animal y no sintiera ninguna emoción. Saoxian le recordó al hombre que, como instructor, no estaba haciendo su trabajo. Podría haber matado al instructor, pero la cocina de Zhou no se lo permitía, por lo que decidió entregarlo a la justicia y dejar que la policía examinara las pruebas y juzgara al instructor. El rostro del hombre expresaba claramente su miedo. El chico incluso se sorprendió un poco de que el hombre estuviera asustado o arrepentido. Sin embargo, le recordó que el hombre debería haber pensado en ello antes, cuando consentía el acoso a uno de los alumnos. Al chico le salió sudor frío cuando el hombre dijo que se había olvidado de arreglar algunas cosas. Así que rápidamente resolvió la cuestión que llevaba tiempo queriendo plantearle al hombre, sobre todo después de encontrar la información comprometedora en el ordenador. Después de eso, salió de la oficina mirando su corbata y quejándose de que se había manchado. Mientras caminaba por la calle y miraba su teléfono, decidió que tenía que encontrar un lugar donde arreglarse antes de volver a casa para cenar. Le gustaba tanto la comida oriental que empezó a mirar fotos de platos. En las fotos, algunos platos parecían apetitosos, pero a él no le gustaba la comida picante. En ese momento, incluso se preguntó si sus preferencias habían cambiado después de su renacimiento. Por eso pensó en pedirle a su madre que le preparara algo de la cocina de Zhou. En ese momento, los secuaces de Qin Tian lo encontraron y se lo comunicaron a Qin Tian. Qin Tian le dijo al chico que no se apresurara y que reuniera a los chicos de la academia. Después de todo, él mismo quería acabar con el chico. Sin embargo, al entrar en ellos zona ciega, Wan Shaoxian se giró bruscamente para mirar en ellos dirección. Ya había descubierto que lo seguían, al fotografiar al chico que vivía con él en la misma habitación y al que antes había dado una buena paliza. Al cabo de un rato, ya había anochecido en la ciudad. Wan Shaoxian entró tranquilamente en el callejón, fingiendo no darse cuenta de que un grupo de chicos lo seguía. Sin embargo, los chicos lo rodearon rápidamente. Mirando fijamente al líder del grupo, Shaoxian decidió intimidar psicológicamente a sus oponentes. Dijo que le sorprendía que hubieran vuelto tan pronto, recordándoles que, al parecer, la última vez no los había golpeado lo suficientemente fuerte. El chico incluso preguntó directamente a Liu Lian si había olvidado lo que había pasado en su último encuentro. Liu Lian se creía un tipo duro, por lo que le dijo a Shaoxian que no se hiciera el importante, ya que la última vez Shaoxian lo había atacado por sorpresa. Estaba a punto de decir que, si no fuera por su golpe traicionero, lo habría derrotado fácilmente, pero Shaoxian le pidió que bajara el tono. Luego, Shaoxian le señaló a Liu Lian su cuello. Liu Lian recordó de repente lo que le había pasado la última vez. Se enfureció y dijo que esta vez el chico estaría muerto. Wan Shaoxian incluso sonrió y volvió a llamar al chico por su nombre. Liu Lian suena similar a la palabra entrenar. Esas burlas enfurecieron a Liu Lian. Se arremangó la camisa, insultó al chico de todas las formas posibles y amenazó con destrozarlo. El resto de los secuaces animaban a Liu Lian. Le pedían que no se contuviera, ya que consideraban que, por su descaro, el chico debía volver a comerse la hamburguesa de cucarachas como castigo. Liu Lian se dirigió lentamente hacia Shaoxian, proclamando en voz alta que el chico solo saldría de allí con los pies por delante. Mona Trent, por su parte, permanecía tranquila en el balcón de una de las casas cercanas, vestida con una sudadera y una gorra, como si intentara ocultar su aspecto y su rostro. Tenía una vista perfecta del enfrentamiento entre Wan Shaoxian y los secuaces de Qin Tian. Sin embargo, teniendo en cuenta la petición anterior de Qin Sheng, tuvo que llamarlo. ¿Qué hará Mona Trent siguiendo las órdenes de Qin Sheng? ¿Se quedará simplemente mirando cómo le rompen las piernas al chico o hará algo al respecto? Mona Trent le contó a su jefe que la persona a la que le había pedido que siguiera había tenido un pequeño problema. Le preguntó a su jefe si debía intervenir en la situación.
Kim Seng le preguntó qué había pasado exactamente. La chica le explicó que los amigos de Kim Tian habían rodeado al chico. Los recordaba porque ya los había visto antes. A Kim Seng le interesaba más saber si ella había investigado a fondo el pasado del chico. Después de que ella le confirmara que sí, decidió que ella solo debía vigilarlo. Kim Seng estaba un poco molesto porque su hermano menor le estaba causando problemas por su carácter. Después de eso, terminó la conversación y volvió a hablar con el señor Jiang. Le pidió cortésmente a Jiang que continuara la conversación, recordándole que Jiang quería hablar con él sobre algo importante. El hombre señaló que, desde la llegada de la pastilla roja al mercado del Distrito 25, las ganancias del negocio clandestino habían aumentado un 300%. Por eso, muchos de sus jefes consideraron que ahora el Distrito 26 también debía llevarse una parte del pastel. Por esa razón, acudió a Kim Seng. El hombre se llamaba Jiang Waizong. Era presidente del Consejo de Administración de JT Entertainments, heredero de la familia Jiang y director ejecutivo de inversiones de JT. Sin embargo, Kim Seng no compartía su punto de vista y le aconsejó que no hablara de lo que preocupaba a sus jefes. Quería conocer la opinión de Jiang Waizong. El hombre admitió que pensaba que era una excelente oportunidad para hacer avanzar un paso más al mundo criminal del Distrito 26. Después de escucharlo, Seng reconoció que las ganancias del 300% de esta operación eran realmente atractivas, pero siguió insistiendo en que el Distrito 26 debía estar completamente libre de cualquier tipo de droga. Además, si alguien decidía cambiar eso, lo pagaría con su vida. Kim Seng expresó claramente su postura con respecto a tales cambios en el Distrito 26. Jiang Waizong comprendió que no había salida. Le pidió a Seng que no lo mirara con desprecio, ya que eran amigos desde hacía muchos años. Al final, entendió la postura de Seng y le dijo que transmitiría la opinión de Kim Seng al jefe. Que Kim Seng decide que deben disfrutar de la vida y, cuando se hagan mayores, jubilarse y no meterse en nada. Kim Seng aceptó su respuesta y luego se levantó del sofá. Le dijo que tenía que irse, ya que debía asistir a la recepción de la boda de la hija del alcalde. Jiang quiso acompañarlo, pero Seng se negó, recordándole que Jiang aún tenía asuntos importantes que atender y que él encontraría el camino solo. La chica que estaba junto a la puerta se despidió cortésmente de Kim Seng. Tan pronto como la puerta se cerró tras Kim Seng, Jiang Waizong miró pensativo su escritorio. En ese mismo instante, su rostro se contrajo de ira. Y luego comenzó a lanzar los objetos que tenía a mano. Le enfurecía enormemente que Kim Seng se atreviera a insultarlo de esa manera. No entendía cómo Kim Seng se atrevía a ocupar un lugar en su territorio. Jiang consideraba que el chico no era más que un boxeador retirado, por lo que debía respetarlo. Al fin y al cabo, era él quien debía convertirse en el rey clandestino, y no Kim Seng. Jiang prometió que, tarde o temprano, haría pedazos a Kim Seng. En un arranque de ira, incluso lanzó una silla hacia la puerta, y la silla golpeó la puerta junto a la chica. Sin prestar ninguna atención a la chica asustada, le ordenó que se largara de su oficina, ya que no estaba de humor. Mientras tanto, los matones que estaban con Liu Lian seguían empujándolo para que golpeara a Wang Shaoxian. El chico solo sonrió, ya que eso era precisamente lo que quería. Recordó que en el arte militar se dice que atacar el corazón es atacar la mente. Por lo tanto, la mejor manera de vencer a una persona es sacarla de quicio. Liu Lian era el secuaz número 1 de Kim Tian. A menudo se metía con Shaoxian, por lo que se podía decir que era su agresor directo. El chico calculó que su objetivo medía 190 centímetros y pesaba alrededor de 100 kilos. Shaoxian medía 174 centímetros y pesaba 51 kilos. ¿Come algo o se trata del clásico peso y altura de los personajes de anime, que distan mucho de la realidad? El chico sabía que Liu Lian era el doble de grande que él, así que, en realidad, si fuera una persona normal, no tendría ninguna posibilidad de ganar este enfrentamiento. Según sus observaciones, Liu Lian no tenía la postura de un boxeador ni el ritmo habitual de los boxeadores. Así que llegó a la conclusión de que el chico que tenía delante no tenía habilidades de luchador. Al fijarse en sus muñecas, notó que estaban hinchadas. También percibió un ligero olor a alcohol que emanaba de Liu Lian. El chico comprendía perfectamente que, en ese momento, Liu Lian no se controlaba bien, se irritaba con facilidad y era extremadamente emocional,
además de carecer por completo de fortaleza mental. Tras analizar la información sobre Liu Lian, llegó a la conclusión de que sus posibilidades de victoria eran bastante altas. En ese momento, Liu Lian hizo un movimiento con su mano derecha, que era su mano dominante. Luego giró hacia la izquierda y su velocidad disminuyó considerablemente, por lo que su cuerpo perdió la coordinación. La patada con el pie que le dio al chico no fue lo suficientemente alta, por lo que este ni siquiera sintió la amenaza, solo notó que la flexibilidad de Liu Lian dejaba mucho que desear. Durante todo ese tiempo, siguió analizando a Liu Lian y esquivó sus golpes con facilidad. Liu Lian se irritó mucho al darse cuenta de que el chico era tan ágil y que no podía darle. Shao Xian se fijó en que Liu Lian volvió a utilizar el puño derecho, sin hacer ningún cambio en sus movimientos. El chico llegó a otra conclusión, que Liu Lian tenía poca concentración y un coeficiente intelectual bajo. Shao Xian y Mona Trent pensaron al mismo tiempo que lo más probable era que el chico utilizara el clásico triple golpe de izquierda a derecha con un golpe frontal. Mona Trent incluso consideró que el triple golpe era demasiado aburrido. Liu Lian volvió a acercarse al chico y blandió su enorme mano. Shao Xian esquivó fácilmente su golpe y luego pasó al ataque, apoyando su mano izquierda en el codo derecho de Liu Lian. Liu Lian intentó comprender lo que había sucedido, pero en ese momento Shao Xian le golpeó con su mano derecha directamente en el cuello. Liu Lian comenzó a agitar los brazos sin control, tratando de golpear al chico con el puño. Sin embargo, el ágil Shao Xian esquivó fácilmente sus golpes y, aprovechando el momento, golpeó con la mano derecha la garganta de Liu Lian. Liu Lian volvió a sentir ese dolor que no esperaba en absoluto hoy. Shao Xian no le hizo ningún caso, sino que se limitó a pensar que la fuerza de su cuerpo actual era aún demasiado débil, por lo que iba a entrenar más. Liu Lian siguió agitando los brazos sin orden ni concierto, tratando de golpear a Shao Xian. En ese momento, vio otro ataque de Shao Xian. Por lo tanto, decidió que Shao Xian quería romperle el cuello, así que no iba a permitir que Shao Xian lo hiciera. Liu Lian se cubrió la garganta con ambas manos. Sin embargo, eso era justo lo que Shao Xian quería. Esperó el momento adecuado para atacar y pasó a la ofensiva. Shao Xian balanceó bien su pierna derecha y golpeó con fuerza con su rodilla derecha entre las piernas de Liu Lian. Liu Lian no se lo esperaba para nada. El dolor horrible le hizo llorar. Los demás chicos sintieron el golpe y se les puso la cara sudada. Todos pensaban que el chico había usado una técnica muy sucia. Incluso Mona Trent pensaba que el chico había utilizado una técnica sucia. Sin embargo, le sorprendió que hubiera ganado. Ahora comprendía que todos sus ataques anteriores habían sido solo para preparar ese golpe decisivo. La chica incluso lo elogió interiormente, señalando que era increíblemente inteligente. Liu Lian se encogió de dolor entre las piernas y cayó de rodillas. Aún agonizando por el dolor, balbuceó unas palabras, prometiendo que sacaría al chico incluso de debajo de la tierra y luego lo enviaría al otro mundo con sus propias manos. Sin embargo, Shao Xian no se detuvo ahí, sino que, blandiendo su maletín, golpeó a Liu Lian directamente en la cara. Liu Lian cayó inmediatamente al suelo y perdió el conocimiento. La chica se sorprendió de que el chico hubiera noqueado tan fácilmente a un chico sano con un solo golpe de mochila. Incluso pensó que el chico llevaba ladrillos en la mochila. Los demás chicos se indignaron, considerando que Shao Xian solo podía atacar a traición. Sin embargo, no esperaban que, tras acabar con su líder, Shao Xian se abalanzara directamente sobre ellos. En un instante se acercó a ellos y comenzó a golpearlos uno por uno. A algunos les dio un golpe en el estómago, a otros en el hombro y a otros en la cabeza. En poco tiempo se deshizo de la mitad de los chicos que habían venido inicialmente a golpearlo. Los que quedaron en pie se sorprendieron de cómo había podido noquear a tantos chicos con tan solo unos pocos golpes. Uno de ellos aconsejó a los demás que no tuvieran miedo, ya que Shao Xian estaba solo y ellos eran muchos. Pero en ese mismo instante, Shao Xian los miró fijamente, como un tigre a su presa. Les recordó que en Sazou se suele decir que si ves a un tigre mostrando los dientes, no pienses que está sonriendo. Después de eso, el chico rebuscó en su mochila y agarró el mango de algún objeto. Los demás chicos se asustaron, sus rostros se cubrieron instantáneamente de un abundante sudor frío, ya que se dieron cuenta de que Shao Xian tenía un martillo. Todos los que estaban de pie salieron corriendo al instante,
pensando que el chico estaba loco, ya que llevaba un martillo consigo. Al mirar a los chicos inconscientes en el suelo, pensó que no eran más que una pandilla de vagos. Si hubieran sido un poco más valientes, le habría costado mucho trabajo. Sin embargo, había logrado su objetivo. El problema más difícil estaba resuelto, pero ahora quedaba otro. Después de eso, le dijo a la chica que la había notado hacía mucho tiempo, así que le dijo que saliera. La chica le aplaudió al salir de las sombras. Ella admitió que no pensaba que una pelea callejera le causaría tal impresión. Mona Trent evaluó rápidamente que, primero, el chico había hecho perder los nervios al adversario más combativo y, luego, lo había golpeado eficazmente, infligiéndole un golpe y ejerciendo presión psicológica. Además, observó que el chico había mostrado su arma, rompiendo así por completo la línea de defensa psicológica de sus adversarios. Incluso le expresó su profundo agradecimiento al chico, señalando que gracias a él su tarea se había vuelto menos aburrida. Mona Trent vio claramente que, aunque a primera vista parecía un chico débil, en realidad tenía un corazón muy fuerte. La chica decidió aclarar algunos detalles. Al principio pensó que el chico había utilizado técnicas de combate del paisa. Por eso estaba ansiosa por saber dónde había aprendido eso un chico como él. Saoxian no se justificó, sino que inmediatamente le preguntó quién era ella, por qué lo había estado siguiendo y quién la había enviado. La chica también sabía cómo irritar a la gente. Así que le dijo que si quería que le respondiera a sus preguntas, primero tenía que luchar contra ella, y si ganaba, le prometió que le contaría todo. Apenas había renacido y ya había atraído la atención indeseada de aquellos que bajo ningún concepto debían saber de su existencia. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver el video. Si quieres ver una segunda parte, por favor dale a me gusta, suscríbete al canal y deja tus deseos en los comentarios. También puedes suscribirte en Telegram para enterarte de nuevos videos. Adiós a todos.